Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Hoy comenzamos una serie que hemos titulado Yo y mi casa serviremos a Jehová y me ha encantado estar estudiando el libro de Josué. Hay muchas lecciones que estamos aprendiendo en este libro y bueno, la primera lección que estamos viendo de Josué es esta declaración que él hizo en el capítulo 24, donde dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero invitarte a que busques este capítulo 24 y a partir de los versos 14 al 18 es que nosotros vamos a estar tomando en cuenta para este estudio. Me gustaría leerlo y que tú tengas oportunidad también de leerlo en tu Biblia. Dice Josué capítulo 24, verso 14, hablándole al pueblo de Israel, y les dice: ahora pues, temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El verso 18 dice: y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros encontramos algunas claves, algunas cosas muy importantes para nuestro caminar como creyentes en Dios. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que aunque es en el último capítulo de este libro de Josué donde encontramos esta declaración sencilla pero muy clara y muy concreta de la fe y la confianza que Josué tenía en Dios, y no solo él, sino también su casa, como él mismo lo afirmó, nos enseña a nosotros la manera como Josué servía a Dios. Y él comienza diciendo en el verso 14 que cuando se trata de servir a Dios lo tienes que hacer con integridad y en verdad. Porque muchos podemos decir que creemos en Dios y que estamos sirviéndole a Dios, pero no lo hacemos de una manera íntegra, es decir, de una manera total, plena, completa. Estamos a veces como solo por partes o como en abonos con Dios. Y Josué nos enseña que debemos de hacerlo de manera íntegra, de manera completa, como menciono, entero, es lo que quiere decir integridad, ¿verdad? Y la integridad es un valor, es una cualidad, es una característica de algunas personas. Alguien que es íntegro, nosotros podemos pensar en esta persona como alguien confiable, ¿verdad? Y yo sé que tú conoces a muchas personas que cumplen con este valor, con este requisito, con esta cualidad. Cuando se trata de nuestro servicio a Dios, debemos de pulir esta característica en nuestras vidas y no estar a medias con Él, sino ser íntegros, o sea, entregarnos de manera completa y total a lo que nosotros estamos creyendo acerca de Dios y vivir en congruencia a este pensamiento, a esta creencia. Entonces Josué les dice: deben de servir a Dios, deben de servir a Jehová en integridad y con verdad. Y esta es otra palabra sencilla, pero muy importante para nosotros, porque nosotros entendemos a través de la lectura de la palabra de Dios que hay mucha gente que puede estar sirviéndole, puede estar sirviendo a Dios, puede estar predicando de Dios, puede hacer muchas cosas en nombre de Dios, pero algunos no lo hacen con este sentimiento o motivo de en la verdad o por la verdad, sino con otros fines, ¿verdad? Algunos pueden ser con fines lucrativos, otros pueden ser por contienda o por vanagloria, pero nosotros tenemos que tener claro el mensaje de la Biblia
El mensaje de la palabra de Dios es que cuando te decides hacer algo por Dios, tienes que hacerlo por agradecimiento, con sencillez de corazón y en verdad, sin fingimiento, sin un doble ánimo, sin estar buscando tu bien personal, sino que el nombre de Dios se ha dado a conocer a otros y que otros puedan tener la misma esperanza que tenemos nosotros, que en Cristo hay salvación, que en Cristo tenemos perdón de pecados, que en Cristo nosotros podemos encontrar una restauración de nuestra vida, que en Cristo nosotros podemos encontrar consuelo en los momentos difíciles. Dios ha provisto todas estas cosas para nosotros. Y ha sido todo a través de su Hijo Jesucristo y la fe que los seres humanos depositamos en Él. Entonces, esta primera lección, si quisiéramos decirlo así, que nosotros encontramos en cómo tiene que ser nuestra actitud al servir a Dios, Josué nos está dando una luz clara y nos enseña, tiene que ser con integridad, si vas a servir a Dios, y tiene que ser en verdad, sin fingimiento, sin pantallas, tiene que ser en verdad. Ojalá que tú y yo podamos ser personas confiables, ojalá que tú y yo podamos ser ejemplo para otros y que en nuestra propia vida, dando un buen fruto, pueda traer también beneficio, ¿verdad?, a nuestra vida misma. Número 2 de lo que leímos en esta lectura es que Josué los confronta al pueblo y les dice, deben de quitar a todos los otros dioses que ustedes conocen o que hemos conocido a causa de nuestros padres, porque nuestros padres los adoraron en otro tiempo. Y él está diciendo, quiten todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, yo soy un creyente y no tengo otros dioses más que solo adoro a Dios, solo estoy confiando en Jesucristo como mi Salvador. Pero a veces en nuestra mente, en nuestra cabeza tenemos la idea de que sí, es cierto, estamos creyendo única y exclusivamente en un solo Dios, pero no le dejamos el lugar como Dios y Señor de nuestras vidas y dejamos que existan otras cosas que tienen un lugar principal en nuestras vidas y no Dios. Y puede ser quizás, no sé, tu profesión, quizás tu trabajo, tu auto, tu esposa o tu esposo, que ocupan el lugar primordial en tu vida. Y Dios es el que tiene que ser el que ocupe el primer lugar en tu vida. Algunos quizás con los hijos, nos enfocamos tanto en los hijos que olvidamos a Dios. Y no es que estoy diciendo que no valores o que no te preocupes por tu familia. Tienes que cuidar la familia que Dios te ha provisto y que gracias a Dios también la tienes. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer prioridades en cuestión de quiénes son los importantes en nuestras vidas. Y el número 1 siempre tiene que ser Dios, porque gracias a Él tú y yo vivimos, respiramos y estamos dando un paso cada día en esta vida hasta que Él nos llame a cuentas. Entonces es importante que veamos, que hagamos una reflexión, qué cosas estoy poniendo en primer lugar. A veces hasta nuestro propio servicio hacia Dios nos roba la comunión que tenemos o debemos de tener y mantener con Dios. Es importante que cuidemos qué cosas están ocupando el lugar que solo merece nuestro Dios. Lección número 3. Él les dice, escojan a quién van a servir. Y esto nos enseña a nosotros que hay una decisión que tenemos que hacer. Cada ser humano en un punto de su vida tiene que hacer esta decisión. Se encuentra con el mensaje de salvación a través de Jesucristo y tiene que hacer la decisión de creer en Jesús o de rechazarlo. De decir, acepto este mensaje de salvación donde Dios ha provisto todo absolutamente para el perdón de mis pecados, para reconciliación entre Dios y yo, porque como dice la Biblia, nosotros sin Él, sin nuestra confianza en Jesús, estamos lejos de Él, estamos muertos en vida, perdidos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, dignos de muerte y de todas las cosas que seríamos nosotros pues
merecedores a causa de nuestra vida pecaminosa, pero Dios en su infinita misericordia ha provisto un camino a través de Jesucristo, a través de la fe en Él y de su sacrificio en la cruz, el cual fue suficiente para perdonar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo entero, de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y entiende que ha ofendido a Dios en su manera de vivir, en su modo desobediente de hacer las cosas alejado de Dios. Y Dios ha hecho este puente para acercarse una vez más a nosotros, su creación. Y es importante que cada ser humano lleguemos al punto donde reconocemos la necesidad de perdón, la necesidad de salvación, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Josué dice que tienen que hacer esta elección. Dice, escojan, ¿van a servir a los otros dioses o van a servir a Jehová, el único Dios? Y una vez que tú haces la decisión de servir a Jehová, una vez que tú haces la elección por Dios, entonces viene otra serie de elecciones que tienen que pasar en tu vida. Ahora tú tienes que elegir dónde vas a dedicar más tiempo, qué cosas tienes que modificar en tu comportamiento según lo que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Ahora nosotros a través de ella podemos conocer a Dios de mejor manera, lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Encontramos pasajes hermosos donde nosotros podemos entender que Dios premia la obediencia, pero Dios también castiga la desobediencia. Así como somos los padres humanos o terrenales, así hace Dios con nosotros. Hay una lista completa de todas las cosas buenas que nos ocurren cuando nosotros somos unos hijos obedientes a Dios, y hay otra lista, desafortunadamente, también de todas las cosas que nos pueden ocurrir cuando somos desobedientes a la voz de Dios. Una vez que has hecho la decisión por Jesús, de creer en Él, de tener fe en Él, también hay muchas cosas que comienzan a cambiar internamente a través de su palabra. Empiezas a tener una reconstrucción de pensamiento y comienzas a cambiar tus hábitos, comienzas a tener nuevas prácticas. Por ejemplo, para muchos que no practicábamos el perdón, bueno, pues ahora viene a ser una parte esencial en nuestras vidas. Para muchos, a lo mejor, si no practicábamos la misericordia hacia otros o hacia nosotros mismos, pues ahora también es parte de nuestras vidas. Es importante que también sepamos que una vez que hacemos una decisión por Jesús, nuestro corazón endurecido por todas las cosas buenas y malas que nos pasaron, sobre todo las malas, empieza a sufrir un cambio, y es que Dios lo hace de manera real, como lo dice en su palabra. Cambia nuestro corazón de piedra, nuestro corazón duro, por un corazón de carne. Cambia este corazón insensible por un corazón sensible que está siendo trabajado por Él. Y el pueblo al cual Josué le refirió estas palabras, el pueblo de Israel, contestó de la manera, me parece, que Josué deseaba que contestara. Porque ellos dijeron, nunca tal acontezca que nosotros dejemos de servir a Dios por servir a otros dioses. Eso que nunca pase. Y creo que la respuesta de ellos le dio satisfacción a Josué, pero nos hace también que nosotros queramos identificarnos en esa contestación, en esa respuesta, y deberíamos. Y hay puntos importantes que podemos resaltar en la respuesta completa que ellos dieron, porque número 1, le declaran a Josué diciéndole, no, para nada, no es nuestra idea dejar de servir a Jehová por cualquier otro Dios. Nosotros vamos a servir a Jehová teniendo una convicción clara, y creo que esta es la primera característica de un creyente verdadero. Tiene una convicción clara y precisa de que tiene y debe que servir a Jehová, tiene que servir a Dios. Y número 2, además de esta convicción clara, cada vez que un creyente verdadero sirve a Dios, tiene que hacerlo por la única razón o el único motivo, el único impulso confiable, que es el agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel hizo una lista breve de las cosas que ellos recordaban que Dios había hecho para ellos.
Y comenzaron diciendo: nosotros recordamos que Dios, que Jehová fue quien nos sacó de la tierra donde fuimos nosotros esclavos, donde estuvimos sirviendo. No lo mencionan ahí, pero sabemos que estuvieron un poco más de 400 años en la tierra de Egipto, teniendo trabajos duros y difíciles y sufriendo situaciones tan penosas, como cuando a un faraón se le ocurrió darle muerte a todos los varoncitos que nacían en un tiempo. Entonces, para ellos era importante recordar: Dios nos ha librado de estar en un lugar donde fuimos esclavos, de casa de servidumbre, dicen ellos, y no lo olvidamos. Por eso nosotros queremos servir a Jehová, porque Él nos sacó de ese lugar donde nosotros sufrimos. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros recordar el lugar de donde Dios nos sacó. Quizás tú puedes escucharme ahora mismo y decir: bueno, yo todavía me siento atrapado en un lugar donde no quiero estar, me siento esclavo de alguna situación, o estoy sufriendo algo que nadie sabe, solo Dios. Pero quiero animarte y quiero decirte que en Dios tienes esperanza, y en Dios hay salida para cualquier situación difícil en la que te puedas encontrar. Lo único que tienes que hacer es clamar a Él. El pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, clamó a Dios. Y la palabra de Dios nos anima mucho, porque dice que Dios escuchó su clamor y envió a un libertador para ellos. Y hoy en día Dios ha enviado a uno que es más que libertador, y este es su Hijo Jesucristo. En estos últimos tiempos es a través de Él que nosotros encontramos la liberación de todas las cosas que nos agobian, nos oprimen, nos arrastran. Y es importante que nosotros no olvidemos el favor recibido de parte de Dios al sacarnos de cualquiera que haya sido nuestra situación. A lo mejor una situación de abuso, a lo mejor una situación desesperante, o de inseguridades, o de situaciones diversas que cada ser humano podemos atravesar, pero que Dios sigue siendo bueno y nos ha liberado de todas ellas. El pueblo también recordó o recordaba las grandes señales que Dios había hecho con ellos. Ellos fueron testigos de cómo Dios, a través de los 40 años que estuvieron en el desierto, había cuidado de ellos de una manera espectacular. Primero, Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran el Mar Rojo en seco. Y esto fue una gran señal, una gran obra, un milagro en la vida de estas personas que lo vieron. Pero también a lo largo de su caminar en el desierto, ellos pudieron ver que ni su calzado ni su ropa se desgastó. Y esto pues es maravilloso, que tu ropa y tu calzado no se desgastara en 40 años. No había manera de que pudieran comprar en algún lugar o tela suficiente para ponerse a hacer nuevas ropas o nuevo calzado. Entonces Dios cuidó de ellos en este sentido. En estos 40 años por el desierto, Dios también buscó la manera de proveer para ellos pan diario. Ellos tenían el maná que cada día debían de recolectar para su propio sustento, pero no tenían que trabajar por él, simplemente tenían que recogerlo y alimentarse. Y era un alimento fresco, como lo es siempre la palabra de Dios. Es un alimento fresco para sus vidas. Día a día lo tenían asegurado. Cuando quisieron carne, también les dio carne suficiente, y les sació también con agua de la roca en medio del desierto. Dios hizo con ellos grandes señales, y esto ellos lo mencionan, dicen: nosotros no olvidamos lo que Dios hizo con nosotros. Nos sacó de la tierra donde servimos, pero también hizo grandes señales con nosotros en el desierto. Se recuerdan también que la palabra nos enseña que en las noches Dios había provisto una columna de fuego para alumbrarles, y en el día había una nube para protegerles del sol tan candente como se puede sentir en el desierto. Y luego ellos también mencionan que Dios los había guardado por todo el camino por donde hemos andado. Ellos dijeron: no nos olvidamos. Por todos los lugares que nosotros estuvimos, por todos los peligros que pudimos atravesar, Dios nos ha guardado. Y aquí yo quiero animarte a pensar en todas las veces que Dios te ha guardado. Hace una semana, compartiendo con algunos de los hermanos, platicábamos esto y decíamos:
incluso antes de que nosotros entregáramos nuestra vida a Jesús, incluso mucho antes de que siquiera pensáramos en tener una relación personal con Dios, Él tuvo cuidado de nosotros. Él hizo muchas cosas que no nos dimos cuenta hasta después para cuidar nuestras almas, para preservar nuestras vidas, para cuidar nuestra integridad física. Y deberíamos de estar completamente agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros antes de que nosotros fuéramos sus hijos, y ahora que somos sus hijos podemos ver su mano poderosa guardando nuestras vidas. Yo les comentaba que hace una semana exactamente estuvimos atravesando el país, y para nosotros fue una gran experiencia pues ver los diferentes paisajes en los diferentes estados que puedes atravesar o transitar mientras recorres la hermosa República Mexicana, pero también hay muchos peligros en la carretera. Y gracias a Dios nos libró y nos guardó en el largo camino que hicimos, y es tan hermoso ver la mano de Dios protegiéndote en medio de cualquier camino que tú estás atravesando. Y en el camino de la vida hay sin fin de peligros que atravesar, y es maravilloso que podamos ver en cada uno de estos momentos y situaciones buenas y malas que nos toca vivir, su mano poderosa cuidándonos y protegiéndonos. El pueblo también dijo que Jehová arrojó a todos los otros pueblos que causaban problemas por donde ellos tenían que pasar. Algunos les negaban el paso por el pueblo mismo, y hacían que la jornada de los israelitas fuera más larga y más peligrosa, porque tenían que rodear estas ciudades que quedaban en camino a la tierra que Dios había prometido y que ellos iban a este destino. Y entonces Dios dice que arrojó a muchos de estos habitantes delante del pueblo de Israel. Y bueno, para algunos puede ser complicado entender cómo Dios le dio preferencia a este pueblo y desechó de manera total a los otros y los eliminó. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que nosotros hoy estamos aprendiendo es que debemos de recordar todos los favores que recibimos de parte de Dios, y que cuando se trata de servirle, nosotros tenemos que hacer esta lista como hicieron ellos, de cada una de las cosas que Dios ha provisto para nuestras vidas, y nos motivan para decir: Señor, yo en mi casa te vamos a servir. Y ellos dijeron: le serviremos porque Él es nuestro Dios. Josué lo dijo así de manera tajante, y se puso en primer lugar diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo que también de esta simple declaración tú y yo podemos aprender que el jefe de familia o la jefa de familia, según sea el caso, la pareja, el matrimonio, tienen que ser el ejemplo que los hijos sigan en cuanto al servicio a Dios. Muchas veces somos los padres de familia los que no estamos dando un buen ejemplo para nuestros hijos. Muchas veces somos nosotros los que estamos a lo mejor mandando un doble mensaje a nuestros hijos, y para ellos es difícil entender qué es lo que tienen que hacer en cuanto a servir a Dios. O quizás pueden ver que en la iglesia podemos comportarnos de una manera y en la casa podemos comportarnos de otra. Y entonces nuestro mensaje pierde la efectividad. Pero el mensaje de Dios para nuestras vidas es claro. Necesitamos servirle con integridad y en verdad. Necesitamos hacer una elección que cambia nuestra vida y que nos lleva a otras elecciones, como ya dijimos. Y necesitamos recordar cada una de las cosas, cada uno de los favores y de los beneficios que Dios ha hecho a nuestras vidas, para que nuestro servicio a Él sea mucho más efectivo. Y hasta aquí vamos a dejar la primera lección de esta serie. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo espero con todo mi corazón que sea de bendición para tu vida, que tú con calma puedas repasar lo que estamos estudiando en estos pasajes, y que dejes que Dios trabaje en tu corazón para que puedas ser el ejemplo y pueda también tu familia ver que realmente estás sirviendo a Jehová con todo tu corazón, haciéndolo todo para Él y no para los hombres. Que Dios te bendiga.